Muy buenos días, alumnos, ¿cómo están? Hoy trabajaremos el curso de comunicación o lenguaje. Vamos a hablar sobre la tildación especial o general. Estimados alumnos, es muy importante que ustedes, digamos, conozcan, ¿no? ya la tildación especial o general, porque en base a estas reglas especiales, digamos, van a poder diferenciar qué palabras deben llevar tilde y no, y las reglas especiales. Bien, estimados alumnos, por ejemplo. Básicamente, tenemos, por ejemplo, la tildación disolvente. ¿Qué es la tildación disolvente? ¿Qué es? La tildación disolvente, por ejemplo, es cuando se escribe sobre la vocal cerrada de un hiato acentual. Recordemos que los hiatos, digamos, son en la separación de dos vocales. eh, por ejemplo, por ejemplo, tenemos cirugía, ¿no? Cirugía, por ejemplo, es un hiato porque se separa. Basta que esté la vocal cerrada con tilde y luego la vocal abierta, entonces es hiato. Entonces, cuando se refiere a la tildación disolvente, dice, por ejemplo, sobre la vocal cerrada y es un hiato acentual, entonces cirugía, por ejemplo, es un hiato ya que la I es una vocal cerrada y lleva tilde. Tenemos, por ejemplo, lejía, mejía, ¿no? Crujía, son hiatos. Entonces, en la tildación disolvente se refiere a los hiatos que llevan tilde. Bien, recordemos también, muchachos, de que el hiato acentuar es la desunión, digamos, de vocales concurrentes. Bien, por ejemplo, cirugía. Cirugía no podemos unirlo. Bien, ya que ahí se produce un hiato con la tildación y la I, que es vocal cerrada. Entonces, cuando el hiato, digamos, permite la separación de vocales, no de unión. Tenemos la tildación de compuestos. En tildación de compuestos, en palabras, digamos, compuestas unidas por guión, se aplica la regla general para cada elemento. Bien, y en palabras unidas sin guión, se aplica también la regla general como si fuesen, digamos, palabras simples. Recordemos que las palabras simples son aquellas que tienen un solo elemento, por ejemplo, mosca, pie, uñas, ¿no? Pero si unimos otra palabra simple, se forma la palabra compuesta. Por ejemplo, matamosca. Unimos dos palabras simples y sale una palabra compuesta que es matamosca. Punta más pie sería puntapié. Puntapié unido es una palabra compuesta. Recordemos entonces que las palabras compuestas es la unión de dos palabras simples. Bien, y una palabra simple solamente es una palabra normal, sencilla. Tenemos aquí, por ejemplo, en una palabra compuesta unida sin guión. El primer elemento, digamos, que la compone pierde el acento. ¿Ya? Entonces, chicos, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de guión, el guión, por ejemplo, el guión, por ejemplo, digamos, es una palabra compuesta, si lo unimos, por ejemplo, con decir, por ejemplo, punto y guión, ahí sería una palabra compuesta. Bien, tenemos, por ejemplo, la tildación adverbial. Cuando relacionamos la tildación adverbial con, por ejemplo, con los adverbios. Bien, con los adverbios. Ustedes saben que los adverbios hay una gran clasificación. Bien, tenemos, por ejemplo, adverbios de lugar, adverbios de tiempo, adverbios de modo, de cantidad, bien, de afirmación, de negación. Eh, las tildaciones también en los adverbios pueden generarse cuando termina la palabra en mente. Tenemos, por ejemplo, eh, y es más, llevan tilde. Bien, vamos, por ejemplo, como decir hábilmente, ágilmente. Bien, esas palabras que no llevan tilde. Bien, no necesariamente porque terminan en mente, no, ahí no es la regla para ellos, sino es como algo adicional. Bien, porque ágilmente lleva tilde en la A. Profesor, pero ustedes van a decir, profesor, pero ágilmente el acento es en la men. No, aquí, por ejemplo, en la dilación adverbial, no importa,
digamos, esa composición de la palabra mente. Bien, tenemos la tildación diacrítica. En la tildación diacrítica, la tilde, digamos, se aplica sobre un número limitado de palabras para distinguir la función de dos palabras iguales. Por ejemplo, chicos, digamos, en este caso, digamos, el pronombre personal, tú, ¿no? Lleva tilde para diferenciarse del determinante tú, ¿no? Por ejemplo, tú juegas, bien, tú juegas es un pronombre donde se debe llevar tilde, tú juegas, tú enseñas, igual como el pronombre él, ¿no? Con el artículo él, ¿no? Digo, él juega, él participa, él expone, él es un pronombre personal. Pero si yo, por ejemplo, lo relaciono con un artículo, él, obviamente que ese elemento no es pronombre, sino es un artículo. Y obviamente que no lleva tilde. Puedo decir, por ejemplo, el alumno, el profesor, el colegio, etc. Tenemos la tildación enfática. La tilde, digamos, se escribe sobre los pronombres y adverbios interrogativos para diferenciarlo de los similares pronombres y adverbios relativos. Los pronombres, digamos, interrogativos o exclamativos tienen una pronunciación enfática. Por ejemplo, ¿quién juega? Eh, ¿Por qué vienen? ¿No? ¿Qué comieron? Entonces, esos pronombres, por ejemplo, que son, digamos, interrogativos, están señalando a personas y llevan tilde. Tenemos la tildación diacrítica en los monosílabos. Bien, como les dije anteriormente, aquí, por ejemplo, son elementos monosílabos. Entonces, y obviamente que estas palabras, digamos, tienen una regla también. Él lleva tilde si es pronombre personal. Si digo, por ejemplo, él participa, él juega, él cocina, pero no lleva tilde si es artículo. Puedo decir, por ejemplo, el profesor, el perro, el gato, ¿no? El techo. Tenemos el tú. El lleva tilde tú cuando es un pronombre personal. Puedo decir, por ejemplo, tú, digamos, trabajas, tú limpias. Y el tú no lleva tilde si es un determinante posesivo. Puedo decir, por ejemplo, tu casa, ¿no? Tu mochila. Tenemos el mí. El mí lleva tilde cuando es un pronombre personal. Por ejemplo, ese regalo es para mí, ¿no? Y el mí no lleva tilde si es un pronombre, digamos, eh, por ejemplo, se refiere a un adjetivo, igual posesivo, mi casa, no mi papá, mi mochila. Y también mi, por ejemplo, si es una nota musical. Tenemos el más, lleva tilde cuando es un adverbio de cantidad, juega más que él, ¿no? Pero si es una conjugación adversativa de más, por ejemplo, pero ella, digamos, participa, ¿no? Pero más que antes. Entonces ahí sí lo relacionamos sin tildación. Tenemos, por ejemplo, aquí el de. Lleva tilde el de cuando viene del verbo dar. Y el de es una preposición. Por ejemplo, de 6 soles, ¿no? De 6 soles. O dio 100 soles, ¿no? O dio su torta. Pero es cuando hablamos de un verbo. Pero si es de una preposición, por ejemplo, la camisa de colores, no lleva tilde. Tenemos el se, que lleva tilde cuando hablamos del verbo saber y el verbo ser, ¿no? Yo sé la clase. Pero, por ejemplo, si lo relacionamos con un adjetivo o como un pronombre personal, porque yo puedo decir, no se cayó, no se mudó, no se marchó, ahí no lleva tilde. Tenemos el sí cuando hablamos de una afirmación. Sí dije, sí respondí, pero por ejemplo, si hablamos de una conjunción condicional, o si por ejemplo, si buscas respuestas, ¿no? O si participas, ¿no? Tendrás ese premio, ahí no llevaría tilde. Tenemos el te como sustantivo, si lleva tilde, necesito tomar un té, ¿no? Ahí sería con tilde, pero no llevaría tilde si es un pronombre, que yo puedo decir te dije, no te marchaste, etcétera. Tenemos la tildación, digamos, diacrítica. En la tildación diacrítica, muchachos, tenemos ahí el aún
Por ejemplo, que salió de tiempo, aún no participo, aún, aún juegas. Pero si hablamos, por ejemplo, de una preposición, ¿no? Que equivale a decir hasta, ahí no lleva tilde. Por ejemplo, ni aún con dinero viajo. Tenemos también, por ejemplo, el solo. Si hablamos de un adverbio de modo, si lleva tilde. Por ejemplo, podemos decir jamás estaré solo. Pero si hablamos, por ejemplo, de un adjetivo, obviamente que no lleva tilde, ¿no? Solo iré, digamos, a la playa, ¿no? Por ejemplo, ahí sí lleva tilde, ¿por qué? Porque hablamos de un adjetivo. Pero obviamente, chicos, de que ustedes tienen que darse cuenta cómo la palabra debe, digamos, relacionarse con los demás. Igual también como este, ¿no? Este, ese, aquel, si son pronombres demostrativos, y este, ese, aquel, si son determinantes demostrativos, no llevan tilde. Bien, chicos, entonces, igual aquí en la activación enfática, ustedes ahí lo pueden también observar. Las reglas básicas, por ejemplo, pronombres interrogativos, si son qué, quién, cuál, llevan tilde, pero si son pronombres relativos, no. Y los adverbios interrogativos igual, no llevan tilde, e igual los adverbios relativos no llevan tilde. Tenemos, por ejemplo, el regalo que le enviaste, ¿no? Obviamente que ahí el que no lleva tilde, porque no es pregunta. Cuando son preguntas, obviamente que sí. Muy bien, y tenemos ahí la tildación, ahí tenemos la tildación octativa, ¿no? La tildación octativa, por ejemplo, te están ahí, digamos, señalando la normativa admite un grupo de palabras con doble acentuación, ambas aceptadas, ¿no? El uso de la tilde es octativa, es decir, es opcional. Puedo decir ambrosia o ambrosía, aloe o aloe. Bien, por ejemplo, también ahí está, por ejemplo, cardíaco, igual cardíaco, cóctel, puede llevar tilde o no puede llevar tilde. Bien, aquí no hay reglas, aquí son palabras aceptadas y son octativas, que se puede colocar o no tilde. Mi chico, estoy dejando ahí la práctica respectiva para que ustedes coloquen la tilde si es necesario. Bien, entonces cualquier pregunta me hacen saber por el WhatsApp o por el enlace. Bien, chicos, hasta la próxima.